El apóstol Juan escribe: queridos hijos, guardaos de los ídolos. Y esto lo encontramos en 1 Juan 5:21. Tengan todos muy buenos días. Les saludo en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar sobre qué es la idolatría, qué son los ídolos, ¿no? ¿Qué significa la idolatría? Vamos a pedir la bendición del Señor. Amado Dios, todopoderoso, maravilloso, grande y eterno, en esta mañana, Señor, queremos entregarte este día, este tiempo, lo que va de este devocional, que tu Espíritu Santo sea preparando nuestro corazón para poder recibir tu palabra y que pueda dar mucho fruto. Gracias, Señor, porque es necesario para nosotros alimentarnos de ti, de tu palabra. Tú eres el pan de vida, Señor. Háblanos en esta mañana que tenemos hambre de tu presencia. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿qué significa la idolatría? Sería, ¿no? Empezar por ahí. La adoración de ídolos o devoción excesiva o la reverencia por alguna persona o cosa, es lo que dice el diccionario de Webster, ¿no? Un ídolo es cualquier cosa que reemplaza al único Dios verdadero. Lo que atesoramos más que a Dios, lo que impulsa nuestros pensamientos y acciones, se viene a convertir en un ídolo y estos ídolos embotan nuestro corazón y nos alejan de Dios. La idolatría entonces se extiende más allá de la adoración de imágenes e ídolos falsos. Es una cuestión del corazón asociada con el orgullo, el egocentrismo, la avaricia, la glotonería y el amor por las posesiones. Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, ¿no? Y así, no se puede, dice, servir a dos señores, porque va a amar a uno y va a despreciar al otro. Esto está en Mateo 6:24, ahí anótenlo. Entonces un ídolo puede ser cualquier cosa que tome el lugar de Dios como el enfoque y la prioridad más importante en nuestra vida. Vamos a mirar algunas cosas que se pueden convertir en nuestra vida como ídolos. Pueden alejarnos de Dios porque le estamos dando el primer lugar. Por ejemplo, las personas orgullosas. ¿Qué es el orgullo? Vamos a decir. Es una opinión excesiva, un alto concepto de uno mismo. Esto resulta en que el estado de la persona, sus necesidades, sus deseos de grandeza e imagen pública, se hacen su principal interés y preocupación, independientemente de cómo afecta a los otros. O sea, no le importa, primero es la persona, ¿no? Su orgullo. Las personas orgullosas piensan que son importantes o superiores por lo que son, por lo que tienen o lo que han hecho. El orgullo es cuando tomamos el crédito por nuestros propios logros y olvidamos que Dios es el que nos ha dado esa capacidad. Dios no le agrada esto, porque tarde o temprano van a haber consecuencias, como lo hemos visto en la Biblia, en el Daniel 4:28 del rey Nabucodonosor. Daniel 4, del verso 28 al 37, fue una historia muy fuerte y que nos debe quedar como experiencia. Léanla. Si no reconocemos que el orgullo es un ídolo y una tentación constante y no nos arrepentimos de ello, no creceremos espiritualmente, mis amados. A medida que Dios quiere para nosotros lo mejor, así dice el Señor: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia y derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Y esto pues está en Jeremías capítulo 9, el verso 23 al 24. Hay personas egoístas también, y el egoísmo es algo que no viene de Dios, viene del mundo, de la carne y del diablo, e impide en gran medida nuestro crecimiento espiritual porque porque todo el énfasis en las Escrituras está en nuestra relación con Dios y con los demás. El deseo de ser primero, el anhelo de tener más,
no son las características de una persona bajo el control del Espíritu Santo. Ojo. De hecho, lo opuesto es verdad. Las Escrituras nos dicen, si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes, porque esto no procede de Dios. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Como nos dice Santiago en capítulo 3 del libro de Santiago, el verso 14-16. Solo cuando entregamos a nuestro Padre estas cargas, estas cosas que nos restan, estos sentimientos malos, nos podremos liberar de la idolatría, del yo y del egoísmo. Y al hacerlo, vamos a encontrar la libertad de ser todo lo que Dios creó para que seamos hombres y mujeres con propósito, destinados para glorificar a nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Creador. Disculpen. 1 Timoteo 6:10 vemos la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿verdad? No es el dinero no es algo malo, sino el amor hacia el dinero, que se convierte en avaricia. La avaricia pone un valor incorrecto en las cosas temporales, en el dinero. Trata las cosas temporales como si ellas fueran eternas, como si van a perdurar siempre para toda la vida, pero de hecho podríamos morir hoy día y todas nuestras posesiones no podrían ser quitadas instantáneamente, como leemos en el ejemplo bíblico de la parábola del rico insensato. ¿Recuerdan? El rico insensato en Lucas 12, 13, 21. Ahí tenemos un buen ejemplo de lo que es la avaricia. El egocentrismo también es una de las, vamos a decir, acciones egoístas, sentimientos malos, ¿no? Se siente el egocentrismo. La persona está excesivamente preocupada en sí misma, mira sus necesidades propias, son egoístas y tienden estas personas a ignorar las necesidades de los demás y se preocupan por ellas mismas. Jesús toca este tema en Mateo 16:24. Él habla sobre el egoísmo, el egocentrismo, y nos dice, ¿no?, en su palabra, en Mateo 16:24, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y sígame, ¿no? Negarse a uno mismo significa dejar ir las cosas materiales que se usan para gratificar a uno mismo. Negarse a sí mismo es dejar de lado los deseos egoístas y la seguridad terrenal. Y en cambio, debemos centrarnos en los intereses de Dios, como lo dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todo lo demás vendrá por añadidura. Todos tenemos una tendencia hacia el egocentrismo, que es otra práctica de adoración de ídolos. La cuestión es que nosotros como cristianos tenemos que mirar la palabra. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Permitiremos que el egocentrismo controle nuestras vidas? Ahí tenemos que preguntarnos, ¿la carne o el espíritu? Romanos 13:14, anótenlo, para que lo lean ya en su casa, ¿no? O sea, cuando tengan tiempo y puedan memorizar, si fuera posible. 1 Pedro 2:11, 1 Juan 2:15-16. Otro acto que también nos puede llevar a la idolatría también es el comer demasiado, la glotonería. El propósito que impulsa nuestro deseo de comer y beber puede ser, si estamos comiendo y bebiendo en exceso con el fin de escapar de las dificultades de la vida, pasamos a ser glotones, ¿verdad? No debemos sustituir el comer y el beber por la dependencia de Dios para sostenernos en los momentos difíciles. Es como que te sientes mal y bueno, vas a calmar ese malestar comiendo, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer cuando nos sentimos mal es ir a Dios primeramente. El propósito de comer y beber es sostener nuestros cuerpos y no hacer que la comida o la bebida sea un ídolo que domine nuestros sentidos. Hay personas, ¿no? Hay bastantes personas, yo conozco muchas, lamentablemente después también se ponen mal con su salud. Dios nos ha bendecido al llenar la tierra con alimentos deliciosos. Dios quiere que comamos, que disfrutemos. Nos ha puesto esos alimentos en la tierra
nutritivos, placenteros, pero debemos honrar la creación de Dios al disfrutar estos alimentos y comerlos en cantidades apropiadas. Claro que sí, no ser glotones, ¿no? Dios nos llama a controlar nuestros apetitos en lugar de permitirnos que ellos nos controlen. Muchas veces las cosas materiales, es decir, la comida nos está dominando, entonces ya no somos nosotros los que controlamos, sino son los alimentos. Pero las escrituras, ¿qué dicen? En Filipenses 3:19, su fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, las cuales piensan solo en las cosas terrenales, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. También hay personas que aman las cosas que tienen, ¿no? Sus posesiones, sus casas. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia es muy clara al respecto. Las cosas materiales, las posesiones. Si son una prioridad más alta en nuestra vida que Dios, necesitamos arrepentirnos, mis amados. Dios nos da la bendición para que podamos ser una bendición para otros, no para mantener un estilo de vida lujoso en beneficio de nuestra codicia. Hay gente que tiene una, dos, que quiere más casas, quiere más. Y se dedica a eso y invierte tiempo en eso y Dios está en último lugar, ¿no? Entonces, necesitamos recordar la palabra de Dios en Mateo 16:26. Dice, pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Entonces, en otra ocasión también vamos a ver en Mateo 6:19-21, anótenlo. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. ¿Ah? Entonces vemos pues que hay una serie de cosas de las que tenemos que cuidarnos. Los ídolos no son solo hechos materiales como piedra, madera. Las personas que no conocen la palabra de Dios también hacen de personas su Dios, como adorar a sus líderes, músicos, artistas. En la Biblia encontramos también que hay personas que trataron de hacer un Dios, un ídolo de Herodes, ¿recuerdan? Y Dios mató a Herodes con una muerte muy vergonzosa y dolorosa frente a ellos. Dios mostró a estos ateos, adoradores de ídolos, que eran personas tontas, ¿no? Recuerdan en Hechos 12, el verso 21-24, cuando dice, y la gente gritaba, voz de un Dios y no de un hombre, es esta, dice, ¿no? Voz de un Dios y no de un hombre es esta. Al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y murió comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Esto es una realidad que no debemos olvidar, por eso tenemos que meditar diariamente en la palabra del Señor, no sea que nosotros también estemos cayendo en alguna de estas áreas. Nuestros corazones, mis amados, y mentes deben centrarse en Dios y en tener un corazón bondadoso hacia los demás. Por eso cuando se le preguntó cuál es el mandamiento más grande, Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Anoten, Mateo 22, 37-39. Cuando amamos al Señor y a los demás con todo lo que hay en nosotros, no habrá espacio en nuestros corazones para la idolatría. Por lo tanto, mis amados hermanos, queridos hermanos, huyan de la idolatría, como dice Corintios, 1 Corintios 10:14. Bueno, yo espero que este devocional haya sido de mucha bendición para tu vida y que de verdad puedan compartirlo, porque es necesario que la palabra se extienda, el reino de Dios se extienda a través de cada uno de sus hijos. Compartan los videos para que el algoritmo también de YouTube pueda seguir moviendo estos videos y no se estanque. Que Dios les bendiga. Yo quiero saludar a cada uno de mis hermanos que siempre están escribiendo, a María Luz Hernández de Colombia, a José Luis Silva Gómez de México, a Walter Fernández de Venezuela, a la hermanita Josefa Vargas, a Nina Vega, a cada uno de ustedes los llevo en mis oraciones. Yo doy la bienvenida también a aquellos que han ingresado por primera vez.
Yo también quiero decirles algo, que en las estadísticas, la analítica de YouTube, hay el 70% de los que ingresan a ver los videos no están suscritos. Y ese es un motivo de mucha tristeza, mucha pena, porque para que este canal pueda ser de bendición para mucha gente más, no solamente para unos cuantos, es necesario que pueda crecer también, para que así el algoritmo de YouTube pueda mover los videos, porque como ustedes saben, este canal no está monetizado, Entonces necesitamos que todos pongamos el hombro. Hagamos la obra del Señor con amor y con alegría. Que tengan un bonito día y con esta servidora Lupe Correa será para hasta el día de mañana, Dios mediante. Que Dios les bendiga. Chao, chao.